Hola Susana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenida, ya tenía ganas de tenerte aquí en Open Access, que he mirado antes de empezar. Llevamos 8 programas, el tuyo es el noveno, y empezamos en 2017. Y cuando empezamos ya te dije que te quería invitar algún día, o sea, que hemos tardado 6 años en juntarnos, 6 o 7 años ya, pero por fin te tenemos. Para que luego diga la gente que los académicos no trabajan. Esto ha sido porque las agendas nunca llegaban a tener agujeros en el mismo momento, ¿eh? Mm, Pero estamos llevando a cabo esta reivindicación, esta lucha del Slow Professor, Slow Academia. Me Pensar parece, despacio. me parece bien, me parece bien. Punto. Vale, por fin te tenemos aquí y para quien no lo haya escuchado antes o no se acuerde, Open Access es un espacio de conversaciones informales pero profundas con académicos sin torre de marfil, todo muy normal. De hecho, no solo no hay torre de marfil, sino que tú estás en tu casa con el perro en los pies y todo estamos en casa los dos, esto es muy casero. Donde cada académico habla de su especialidad, de sus publicaciones, y hacemos eso, un poquito de divulgación y un poco de intentar ir a profundizar, ¿no? Lo que decía el sabio, que la claridad es la cortesía del filósofo, pues esta es una ventana abierta, open access, clara. Entonces vamos a tenerte aquí durante una hora, te voy a bombardear porque lo que te voy a proponer es ir recorriendo los 4 libros que tienes en el mercado y un quinto proyecto, una quinta idea que estás trabajando, que conocemos un poco de cerca aquí. Pero antes te tengo que presentar, porque a lo mejor hay gente que no te conoce. En los Game Studies y Media Studies yo creo que te conocemos todos. Ya sabes que aquí en los Game Studies en España, en Digra España, te consideramos la madrina. Y yo personalmente te considero el referente, esto ya lo sabes también, que mi modelo académico eres tú. Pero Susana Tosca, para quien no la conozca, es académica de Media Studies, Game Studies. Luego hablaremos de esta franja, de esta división, que se doctoró. ¿Te doctoraste en qué año? Pues en el año 2001, creo que fue. Sí, Pione- Pionerísima de esto. O sea, tú has estado en el nacimiento de Digra, nacimiento de la revista Game Studies, el nacimiento de todas las comunidades, y has pasado por la ITU, la IT University de Copenhague. Luego has estado en yo creo que es la universidad como con más solera de los Media Studies de Dinamarca, la de Roskilde, no sé si lo digo bien, seguro que lo sí, digo mal. perdón. El perro, ya lo he dicho que estaba el perro. Si es que esto es la vida, es Muy liberal. Sí, sí. Luego, si quiere volver, lo pasas y que diga algo. Por cierto, esto lo colgamos, lo pasamos en la radio y lo colgamos en audio y en vídeo. Para quien lo vea en vídeo en YouTube, voy a enseñar las portadas de los libros y quien lo esté escuchando en la radio, pues que se quede con el título, que las portadas al final son lo de menos, ¿no? Hay alguna muy chula y hay otra que cuestionaremos un poco el diseño gráfico. Pasas por la ITU, pasas por Roskilde y ahora estás en la SDU, Southern Denmark University, en Odense, que en realidad se pronuncia Odense, o algo así, más o menos. Odense, menos letras todavía. Yo siempre le suelo poner más Hay letras que al danés. comerse varias letras en danés, es lo que tiene. Hay que dejar dos, más o menos. Y estás allí de catedrática de Media Studies. Tienes una posición de muchísima actividad de investigación. Me contabas antes de empezar que estás con unos 4 proyectos a la vez, 5 si añadimos un proyecto más personal, viajando por todo el mundo, yendo a tribunales de tesis. Hace poquito estuviste en uno que teníamos amigos en común allí. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo vives la investigación ahora? Pues ahora mismo la verdad es que es todo muy, iba a decir como muy loco, ¿no? Porque no sé si tus oyentes son académicos o son gente que está fuera del mundo de la universidad, pero si son académicos, pues esto lo conocerán, que cada vez la universidad pues se convierte en una especie de fábricas de investigación, entendido que no basta con uno mismo pues sentarse en su sillón, pensar, escribir unos artículos, unos libros, como hacíamos antes, sino que ahora pues hay unas expectativas de que hagamos unos proyectos de investigación que se envían a los distintos fondos que nos otorgan pues precisamente eso, fondos para realizar la investigación y quizás desde humanidades esto no se ha hecho mucho antes, pero ahora todos, al menos en Dinamarca, nos exigen que lo hagamos cuando se nos evalúa como profesores, se nos evalúa en cuanto a cuántas clases damos, publicaciones y también cuánto dinero atraemos, es contante y sonante, ¿no? Y este dinero se utiliza para emplear, sobre todo para emplear a la gente joven, para emplear a estudiantes de doctorado, postdocs y otra gente y poder así, nuestros proyectos de investigación pues tienen un alcance mayor, de manera que no es lo que tú solo puedas llegar a hacer, sino, no sé, yo por ejemplo que trabajo con datos cualitativos
puedo entrevistar a 20 personas sobre su uso de los videojuegos, pero en un proyecto de estos puedo llegar a 500, ¿no? mm, Entonces, es como hacer cosas a gran escala y claro, pues todos estamos muy interesados en enviar estas solicitudes y las enviamos constantemente y he tenido la suerte o la desgracia de que este año me han caído 4 proyectos, que esto no sucede nunca. Normalmente vamos de uno en uno, vas sobreviviendo hasta que te llega el siguiente y bueno, quizá haya sido demasiado ambiciosa o demasiado, no sé, glotona. El caso es que me han caído 4 y ahora me veo intentando empezar estos 4 proyectos con que cada uno tiene pues 5 o 6 personas, coordinar todo esto, todos los proyectos llevan viajes, llevan producción de artículos científicos y es como una fábrica, verdaderamente esto no lo había probado nunca. mm. Y además con esta caza de becas, que es uno de los problemas, creo yo, de la universidad, y más en humanidades. Has dicho una cosa muy interesante que has dicho en las humanidades, es decir, tú te ubicas claramente, firmemente en las humanidades. Sí, bueno, institucionalmente pertenezco a la Facultad de Humanidades, Media Studies, al menos en Odense, que esto también es una cosa a veces controversial, porque controvertida, perdón, encima no sé ni hablar ni español. Todos mis alumnos dicen controversial y no viven en Dinamarca. Controvertido, controvertido, porque pues en otros países la Media Studies está, por ejemplo, junto con comunicación o periodismo y a lo mejor está en una facultad de ciencias sociales, ¿no? Mm, Entonces, nosotros estamos en humanidades, pero hay otros sitios en Dinamarca en los que Media Studies está ubicado en ciencias sociales. Y mm, claro, esto pues tiene unas consecuencias. En nuestro caso, las humanidades reciben menos financiación pública que las ciencias naturales y las ciencias sociales, con lo cual necesitamos estos proyectos para, pues, por ejemplo, eso, para tener estudiantes de doctorado. Yo si no tuviera proyectos no podría tener estudiantes de doctorado, que aquí se les paga un sueldo, esto también hay que aclararlo, mm. que no Las son... condiciones danesas en ese sentido son bastante mejores que las españolas, para quien no las conozca. Para los doctorandos y para los estudiantes en general es todo bastante, bastante más fácil, aunque es verdad que hay un contrato y que es bastante más difícil entrar como doctorado. Eres un trabajador, ¿no? Es un contrato de trabajo con tus vacaciones, tu pensión, todo. Y bueno, pues claro, como pasar por el ojo de la aguja. Quizás se pueda comparar un poco a las becas cuando yo hacía el doctorado, las Mm, becas estas de FPI, en las cuales el gobierno pues te pagaba un sueldo y eran muy pocos los doctorandos que tenían una de estas becas, ¿no? Comparados con los mm, demás. Pues aquí todos tienen que ser así, si no, no es legal. No es legal. Tú no puedes escribir una tesis y no tener un contrato con la universidad. mm. Has hablado de esta distinción entre humanidades y ciencias sociales. Es verdad que los estudios de comunicación, media studies, también podríamos discutir mucho si son lo mismo o no, porque hay escuelas, hay enfoques, pero en general vamos a decir como si fuera lo mismo, comunicación y media studies suelen ser un mix, un combo extraño de humanidades y ciencias sociales. Normalmente se entiende más comunicación como ciencias sociales, pero yo te preguntaba porque creo que hay que reivindicar la parte humanística, que está muy bien que lo digas, que allí sea desde las humanidades y que eso no te impida usar metodologías y algunos estudios de ciencias sociales, es decir, entrevistas, análisis en profundidad de comunidades. Tú haces mucho ese trabajo de campo, ¿no? Por ejemplo, irte a entrevistar gente a Japón a ver cómo juegan el otome. Sí, sí, o sea, la parte, digamos, etnográfica, que en realidad, bueno, también se podría discutir, la antropología y los métodos etnográficos son humanistas, son ciencias sociales, pero es verdad lo que tú dices, cuando uno dice comunicación, piensa en estas, no sé, comunicación clásica, pues Escuela de Chicago, gente que hace Mm, un montón de encuestas, ¿no? Pues que a lo mejor las analiza cuantitativamente y ahora en una versión más moderna, pues hacen Big Data Analysis y cosas así, pues de lo que la gente hace con los medios, ¿no? En cambio, en la parte de Media Studies está más pegada pues, a lo mejor a los estudios culturales e incluso pues, a las viejas disciplinas humanísticas, pues más, no sé, análisis literario o análisis fílmico, en los cuales pues, otras corrientes grandes como la semántica o semiótica o todo esto pues mm, tiene un papel muy importante. Y es verdad que yo en mi trabajo pues combino un poco una aproximación clásica pues, de estética semiótica con métodos que vienen pues, más de la antropología, ¿no? Con métodos etnográficos, entrevistas y todo ese tipo de cosas. mm. Has dicho que eres glotona, ahora estás también demostrando que tienes un dominio de muchos frentes y de muchas metodologías y de muchas perspectivas. Y yo diría que esto lo que tiene en común es que eres muy curiosa. Hay una cosa que tú a veces me has contado en privado, en persona, que te sientes dispersa, ¿no? O que te culpas de ser dispersa, pero yo creo que es precisamente la virtud que tenemos que, de alguna manera, defender un poco en la academia, ¿no?
esa figura del generalista que tiene una perspectiva global, que entiende cómo conectan unas piezas con otras, luego se especializa en algunas, pero nunca deja de mirar lo que está pasando alrededor para decir, hoy me hace falta, vamos a hacer metáforas de estas gastadísimas, ¿no? Pero hoy me hace falta este tornillo, hoy me hace falta esta llave Allen, hoy me hace falta un taladro, ¿no? Y creo que lo que te define a ti es la curiosidad. Es decir, te encuentras algo, te empiezas a preguntar, buscas la mejor manera de responderlo, tiras del hilo sin tener la pregunta ya enmarcada y la respuesta ya decidida, que es un mal vicio que tenemos en la academia muchas veces. Y eso te ha llevado por caminos, yo creo que muy felices. Vamos a empezar a recorrer los libros y hay que decirlo, la trayectoria de Susana es una fiesta de preguntas, de frentes, de exploraciones, que yo creo que tiene mucha más coherencia de la que tú crees, pero es muy libre. La expresión a lo mejor en positivo es que es muy libre y has pasado por eso, por videojuegos. Empezaste, voy a decirlo antes de poner los libros, con literatura digital, hablando de hipertexto, cuando se hablaba de hipertexto. Yo creo que es algo que no hay que perder. La idea de lo hipertextual sigue estando de fondo, por ejemplo, con visual novels, ahora que el Twine se ha puesto de moda. Videojuegos, tienes una etapa muy centrada en los game studies. Luego, mundos transmedias, que también es un concepto difícil y complejo y que creo que explicáis muy bien, Lisbeth Klastrup y tú. Luego, lo último que has producido es sobre repetición en media culture, en general, contemporary media culture, cultura mediática contemporánea, haciendo lo que decía ese zoom out para encontrar nuevas conexiones, ¿no? Estos son los cuatro frentes y me gustaría acabar también con tus estudios sobre Japón, Kioto, volviendo a lo de mundos transmedias, ¿no? La idea de estos mundos de fantasía que a veces son Japón y las ciudades de Japón. Voy a enseñar, para el que nos esté viendo en casa, en vídeo, el la primera portada, el primer libro, Literatura Digital, el paradigma hipertextual. Que rima y todo. Eh, sí, 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 ¿hay una rima voluntaria o involuntaria? Involuntaria y horrible. Me di cuenta después. ¿Qué nos puedes contar de este libro? Bueno, pues este libro, es del año, creo que es del año 2000, ahora no recuerdo, 2003 o 2004, pero el libro este en realidad es, digamos, una especie de versión de hermano pequeño o de versión reducida de mi tesis doctoral, que es, como decías, al principio del año 2001. En esta época, cuando yo empecé la tesis, precisamente con una de esas becas FPI que te daban bastante libertad y un tiempo pues, para investigar sin agobios económicos, pues era al final de los 90 cuando la gente empezaba, algunos empezábamos a tener una dirección de correo electrónico, y estas posibilidades, y empezábamos a hacer páginas web que en aquel momento se hacían a mano, con HTML y todo esto era todo horrible, muchos GIFs que, bueno, Mm, pues en esta época era pues eso, el nacimiento un poco de Internet y había esa especie de interés o de espíritu pionero de decir esto qué es, dónde nos va a llevar. Y yo estaba en un departamento de filología dentro de la Facultad de Ciencias de la Información en la Complutense, pero el departamento era filología. Y claro, ahí hay un interés por las formas, digamos, literarias, ¿no? Las formas de narración. Y entonces yo intenté un poco formular un proyecto de investigación que uniese estos extremos para que me dejaran hacer la tesis ahí. Y bueno, pues se trataba eso de explorar esta especie de nuevo mundo de Internet, que se llamaba en aquel momento. Se hablaba de Internet, no se hablaba de online o de otras cosas, ni de medios social media, no había nada de esto, por supuesto. Desde el punto de vista un poco desde la teoría literaria, la narrativa, ¿qué es esto? ¿A qué se parece? ¿Cómo puede ser que la gente lea saltando de un enlace a otro y no pasen páginas? Esta especie de preocupación inicial de qué tipo de forma es esta, qué posibilidades expresivas tiene y qué peligros tiene, ¿no? Siempre hay en Media Studies, como sabes, Víctor, siempre hay esta cara de las posibilidades y los peligros, ¿no? Lo que decía mm, Humberto Eco de los apocalípticos y los integrados, ¿no? Siempre hay un grupo que ve todo, que la sociedad se hunde cada vez que aparece un nuevo medio y el otro grupo que piensa, por fin nos liberamos de X y de Z, ¿no? Entonces esta tesis que es muy explorativa y ahora, claro, con los ojos de ahora la miro y digo, Dios mío, qué pasado de moda, qué torpe, ¿no? Pero claro, han pasado más de 20 años. Pues después, obviamente, no se puede publicar como tal, es un mamotreto de 600 páginas y entonces condenso en un libro que intenta un poco dar una perspectiva sobre qué es esta literatura digital, cómo es diferente el papel, qué es leer online y intenta hacer una especie de tipologías muy famosas que se hacían en aquella época de qué géneros mm. No te dejaban hacer existen. investigaciones sin tipologías. Si no ponías una lista tipo lo de Borges de los animales, no te dejaban publicar nada.
todo eso es. Entonces hay una gran tipología de propiedades de la literatura digital, de cómo se expresan y análisis, pues en aquel momento de unas cuantas obras, sobre todo el corpus era literatura experimental estadounidense, sobre todo, la verdad. O Mm, sea, a finales de los 90 una compañía que no sé si alguno de los oyentes recordará o conocerá, que se llama Eastgate, no sé si tú, que eran los que publicaban hipertexto, que en aquella mm, época eran en discos físicos, ¿no? Después ahora se pueden descargar y entonces pues esto, o sea, no era juegos de ordenador ni mucho menos, son historias un poco posmodernas de gente que no sabe lo que ha visto, que vive en una especie de situaciones extrañas en las que se acuerdan de alguien que ha muerto, no se sabe si está vivo, todo este tipo de historias ambiguas en las cuales un movimiento a través de una red de links pues puede darle una emoción que a lo mejor la historia en sí no tiene. Bueno, esto ya es por ser crítica. Pero bueno, recuerdan un poco para ponerlo en perspectiva más moderna, la película esta que hizo Netflix, Bandersnatch, mm, que es una especie de elige tu propia aventura, pero en versión película, pues es este tipo de contenidos y este tipo de estructuras en las cuales mm. uno va eligiendo y moviéndose por una narrativa, ¿no? Sí, básicamente son una serie de nodos y caminos entre los nodos que pueden ser más o menos claros y la exploración, la navegación entre nodo y nodo es parte de la gracia de estos textos. Tú dices que está muy anticuado, pero yo aquí te voy a decir dos cosas que me parecen relevantes. Primero, gran parte de los estudios de lo digital y del videojuego empezaron en literatura y parece que se expulsó la literatura. Una vez que hubieron arrancado, ¿no? Ahora ya hemos arrancado, ahora la literatura nos hace falta. Y hubo una especie de, no quiero decir borradura de la literatura, pero parece que lo literario sí que se descartó como, vale, esto ya está superado, ¿no? Y últimamente esto vuelve, o sea, Souvik Mukherjee en la India, bastantes perspectivas o debates tiran hacia la necesidad de volver a recuperar aquellas raíces que venían de la literatura, que venían de la narratología y que no tienen o no deberían entrar en aquella guerra de ludología y narratología que todos no sabemos, ¿no? Y por otra parte, lo que veo es que esa es la parte más intelectual, más académica, que a lo mejor a la gente le da un poco igual, pero lo que veo es que desde que la visual novel llega a Occidente y aparece Twine, y Twine se populariza entre entornos, digamos, menos comerciales y entornos de do it yourself y cosas más Mm, punkis y tal, ha vuelto el interés por lo hipertextual y por este tipo de, vamos a decir, carga literaria de lo interactivo. Es decir, hace 5 años, hace 10 años, a lo mejor sí que podía parecer pasado de moda, pero el año pasado salió este libro de 50 años de juegos textuales de Aaron Reed. No sé si lo has visto, que tiene sí, sí, sí. cada año, desde el 71, cogió un juego textual que podía ser desde un juego con parser a un juego hipertextual a un juego experimental colaborativo. Hay cosas muy chulas y demuestra que lo textual no ha desaparecido. Entonces, claro, yo creo que sí que estamos en una especie de revival y que aunque tú digas que este libro es fruto de su época y que ya está como anticuado, creo que la ola está volviendo un poco hacia allí. Sí, a mí es verdad, es verdad. Quizá no lo merezca, ¿no? Decir, dejarlo tan, tan devaluado como se llame. Pero es verdad que la estructura, digamos, hipertextual y este interés, algunas de las preguntas que nos hacíamos ahí a finales de los 90, pues por ejemplo, esta pregunta de, bueno, si hay varios finales en una historia, ¿cuál es el correcto? O cómo sabes, cómo va a saber el Mm, lector, cómo va a quedar el lector. Todo ese tipo de discusiones o de cómo lograr esta cosa tan difícil de que alguien sienta que tiene libertad mientras atraviesan esta red de nodos, que les parece que ellos mismos deciden lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo que se pueda mantener bajo control, o sea, desde el punto de vista autorial, que no tengas que mm, escribir 3 millones de nodos, porque esto es como la fábula de los granos de arroz, ¿no? Si de verdad hubiera decisión en todos los puntos, pues sería imposible, pero entonces se hace de una manera como que se camufla. Todas estas discusiones en realidad son las mismas que uno tiene ahora en bastantes géneros de videojuegos, ¿no? Cuando se trabajan géneros pues como la aventura, que ahora ya no es aventura gráfica, pero que es una especie de estructura que está debajo de muchos géneros modernos, ¿no? Juegos de acción o juegos mm. unipersonales. Y todo esto pues sigue estando vigente, ¿no? Algunas de las discusiones que teníamos ahí sobre texto y sobre a lo mejor obras postmodernas que no eran muy populares, pero bueno, yo llegué hasta ahí precisamente por una fascinación infantil
con Elige tu propia aventura, ¿no? Que eran los libros que, que uno iba No lo puedes ver buscando. desde aquí, pero tengo una sección de esta estantería desordenadísima de loco que tengo de fondo, dedicada entero a libros de Elige tu aventura. Cada vez que encuentro uno de segunda mano lo compro y Eso es es, eso una, es es. una, una pequeña obsesión mía también, ¿No? dentro de que la mayoría son frustrantes. Los vuelves a leer y dices, ay, Y que... malísimos, pero esa excitación de decir, de pronto, ¿puedo yo decidir? Esa especie ¿cómo se dice? Se dice agencia, en español también, agency. Pues es Esa un debate que tenemos porque además tú tradujiste, si no me equivoco, el libro de Murray de Janet Morris, sí, el Hamlet, Hamlet o no y Hamlet. lo tradujiste como agencia o como actuación. Pues no me acuerdo, porque esto es precisamente del año Claro, es que ahora te iba a decir que tú lo tradujiste 99. como actuación, pero no estoy seguro. Yo creo que lo tradujiste como actuación y muchas veces en congresos y en cosas del Digra España debatimos si agency está bien traducido. El problema con el agency, creo yo, es que es una palabra que viene de filosofía, de filosofía política, y se ha simplificado a que el jugador haga cosas. Cuando en Mm, realidad el agency en Marry y en tu trabajo y en otros trabajos es las consecuencias y la capacidad de impactar que tiene alguien. Es decir, yo tengo agencia si puedo hacer y eso que hago tiene valor. Si sí, no, lo que sí, estoy haciendo es performance o, bueno, es otro tipo de cosa, ¿no? Para mí el debate entre agency y performance es uno de los más ricos en narrativas interactivas y que todavía está un poco por llegar porque da un poco de miedo, ¿no? Sí que a lo mejor Nguyen tiene el libro este nuevo de Agency as Art, bueno, no tan nuevo, pero de hace unos años. Pero es verdad que nos hemos atascado en algunas ideas y que volviendo a las fuentes estas ideas se ve que ya se habían trabajado, lo que tú has dicho. Hubo un momento en que se dispersaron las semillas, juegos que no pertenecían a estos géneros empezaron a tener elementos narrativos, estructuras narrativas, y de repente nos vemos sin vocabulario y nos vemos sin, vamos a decir, sin músculo académico para trabajarlo. Cuando ya digo, hace 20 años ya se había cubierto esto y lo que se dijo sigue valiendo. Vuelvo a decir lo mismo. Mira, un libro que tengo ahora, estoy preparando la asignatura de guión interactivo y para actualizarla un poco un libro de estos manuales de CRC Press, cómo hacer visual mm, novels. Branching y Story, Francho, Unlock Dialogue, o sea, es que básicamente es volver a tengo, lo hipertextual, tengo yo decisión... un capítulo sobre branching en la tesis. Sí, 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 es que insisto, releyéndome tu tesis y la tesis de Clara Fernández Vara, que era de aventuras, digo, esto pasó de moda porque nos fuimos a otra cosa, pero no porque dejara de tener valor. Entonces, te lo digo como reivindicación de tus orígenes. Creo que Quizá era lo que había que hacer en aquel momento. Yo creo que a mí lo que me da risa un poco más es esta especie de miedo que teníamos de si la gente corriente, o sea, cuando decir la gente corriente entendida por no los académicos que estábamos en el sótano ahí de la Complutense, iba a ser capaz de lo de leer online y seguir links y no pasar páginas, ¿no? Entonces, cuando uno ve lo que ha pasado, o sea, todo el desarrollo que ha habido en las redes sociales, Mm, que los teléfonos ahora son ordenados, es que dices, pero no, o sea, ¿cómo nos podía preocupar aquello? Aquello no ha significado nada, ¿no? O sea, algo mm. que era una cosa enorme en los 90 de pronto es que no es ni siquiera, no es nada. O sea, es algo, por supuesto, que todo el mundo tiene ese nivel, digamos, de alfabetización digital. Ese no era el problema, los problemas eran otros que ya vinieron después. Esa es una gran frase, ¿eh? Cada vez que aparece un fenómeno nuevo, más allá de los apocalípticos integrados, creo que el problema es detectar cuál es el problema. Y esto está Sí. muy bien dicho, ¿eh? Que a lo mejor el debate con la inteligencia artificial, yo suelo ser más partidario de los nuevos luditas, que lo que dicen es que son pro tecnología, pero son anti los propietarios de la tecnología. Y creo que ese es el debate que muchas veces falta, ¿no? Decir, vale, ¿quién tiene esto? ¿Cómo lo van a usar? Y de aquí a 10 años, ¿qué es lo que va a haber? Y eso es lo más difícil ¿Y de- cuál es, como dices tú, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ah, o sea, ahora vemos algunas de las posibilidades Mm. y algunos de los peligros, pero en realidad el problema no lo sabemos todavía. Sí, sí. Voy a compartir el siguiente libro porque de estos estudios de literatura digital, de lo hipertextual, te vas al videojuego, aunque insisto que yo creo que irse no es a lo mejor la expresión correcta, porque te desplazas ligeramente o te expandes hacia el videojuego. Yo ahí insisto que la continuidad es bastante clara. Y te metes en Game Studies. No sé si fue aquí cuando fuiste a la ITU. En qué año te vas a la ITU? ¿Te vas a Dinamarca? Justo después fue defender la tesis, de hecho firmé el contrato creo que la semana después o algo así. O sea, Ostras. sí, yo llegué en el 2001 a la ITU. Qué bueno. Y era cuando se estaba fundando la revista Game Studies, cuando se Y estaba no, eso fundando. lo cocimos un poco después durante el mismo año. Sí, 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 efectivamente, sí. todo sucedió ahí. Mm. Entonces, Y en esa época aparece uno de los manuales de referencia, que todavía sigue vivo, tiene 4 ediciones, estamos viendo las 4 portadas,
Yo tengo la tercera y te voy a decir que es la portada que más me gusta, aunque me recuerda a cuando se moría la Xbox y me da un poquito de trauma. Es verdad. Aquí, sí, sí, que sepas que me tienes que haber puesto un trigger warning porque me ha despertado una cosa traumática. Es un manual que se sigue actualizando y eso quiere decir que sigue valiendo, ¿vale? Cuando un manual no se abandona, sino que se reedita y se modifica, quiere decir que con un pequeño cambio sigue vivo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo te felicito porque Understanding Video Games, la cuarta edición es de hace muy poquito, sigue siendo para mí, el manual que yo recomiendo. Oye, ¿por dónde empiezo? Pues mira, tienes este y Understanding Video Games siempre aparece. Mm. ¿Cómo se cocina esto? ¿Cómo lo preparáis? ¿Qué pensabais en aquel momento? Bueno, pues voy a empezar por decir que la quinta edición acabo de revisar el PDF, o sea que está también a Ostras, punto de salir. Y bueno, hemos modificado un poco, pero yo creo que ya debe ser la última, porque ya casi que requiere una reconceptualización total del libro, porque cuando surge esto empezamos efectivamente a hablar de ello ahí al principio, ¿no? Creo que en el 2003 empieza el proyecto, aunque después pues tarda un par de años en publicarse, ¿no? Y lo hago con dos compañeros, Simo y Jonas, que en ese momento son estudiantes de doctorado, que después pues les da tiempo casi a acabar antes de que nuestro libro salga, ¿no? Pero bueno, pues vemos que no hay una introducción, digamos, no hay una obra que intente que recopile un poco, porque el mundo del videojuego es tan fragmentario también, incluso como los propios media studies, ¿no? No es una disciplina monolítica en la que todo el mundo esté de acuerdo sobre qué metodologías y casi ni siquiera la epistemología. Está todo tan disperso que decimos, bueno, pues vamos a intentar recopilar qué es lo que sabemos hasta ahora de los videojuegos. Y era, digamos, en el principio de, de que la gente se había empezado a interesar por los videojuegos, de que estaba, digamos, permitido en la universidad y ni siquiera en todas las universidades, pero al menos en la que estábamos pues existía una gran, pues muy, muy buena voluntad con esto, ¿no? Nuestro rector le interesaba mucho y sí, sí, venga, adelante, ¿no? Y entonces pues decíamos, bueno, pues está la gente de literatura, que les interesan las historias que cuentan los videojuegos, está la gente de ciencias sociales, que les interesa a los jugadores, qué es lo que hace la gente cuando juega, está la gente de tecnología, pues que les interesa lo que es el medio en sí, las máquinas, los géneros. Y entonces intentamos un poco hacer esa visión de conjunto y lo hemos ido pues renovando, ¿no? De mirar qué publicaciones hay, qué investigación hay. Entonces el libro hace es una especie de metatexto o libro de texto, se puede decir. Hay menos investigación original que en otros textos míos porque es mucho de recopilar, pero bueno, ese esfuerzo de recopilar, pues por ejemplo, todo lo que se ha dicho de videojuegos y nos vamos para atrás, nos vamos pues a Huizing, a Wittgenstein, o sea, vamos, todo ese esfuerzo que ahora ya es casi banal porque todo el mundo ya lo sabe y lo ha utilizado, pues en ese sentido es pionero, ¿no? Porque somos los primeros que juntamos todos estos claro, siglos. es banal precisamente porque todos lo hemos recogido y todos ya hacemos la cadena Wittgenstein, Huizinga, Calois, Bernard Such, lo que plantáis vosotros en este libro, la estructura, el recorrido que vosotros plantáis yo creo que con mucha sobriedad y con esta idea de que la disciplina no empieza con vosotros, que eso creo que está muy bien reconocerlo y es menos celebratorio, pero es más sensato, ¿no? O sea, el juego se investiga durante todo el siglo XX, vosotros recogéis esto y luego vais apartado por apartado, lo que tú dices, hay un mix bastante, a veces desborda, ¿no? De perspectivas, pero que acaba haciendo un objeto muy completo y acaba invitando a pensar en más frentes. Sí, yo lo que hemos discutido también ahora, sobre todo a la hora de decir, bueno, tenemos que hacer otra edición o hay que renovar y tal, es que en realidad a lo mejor la estructura del libro pues, responde mucho a lo que sabíamos en esa época, pero ahora, como sabes tú también, el campo de los videojuegos, incluso la propia conferencia de Digra, es otra cosa, ¿no? Ahora el campo se ha abierto de una manera que no se podía predecir y en realidad a este libro ahora le faltan capítulos en ese sentido. Por eso, bueno, quizá tengas un momento, ¿no? Y ahora pues queda esperar que alguien inicie el siguiente proyecto. Yo creo que nosotros ya no vamos a coger ese relevo, pero sí que es verdad que esa labor de hilar y de juntar fue un poco lo que fue bastante emocionante, ¿no? Bastante divertido en ese momento, que como dices, es verdad que la curiosidad nos motivaba bastante. Pero en ese sentido, este libro pues tiene menos propuestas propias, ¿no? Hay alguna tipología, siempre proponemos tipologías, o por ejemplo, tenemos el capítulo en el que nadie sabe cómo cortar el pastel del género, ¿no? ¿Cómo ha de ser el género? ¿Ha de ser los géneros que se venden en las tiendas o en las revistas de videojuegos, tal? Entonces nosotros hacemos una propuesta de el género ha de entenderse por el tipo de acción que el jugador Mm. puede realizar, ¿no? Lo que ahora se llama affordances. Entonces, claro, pues ahí, o sea, tenemos nuestras pequeñas, digamos, propuestas o cosas en las que
hacemos una labor de teorización, pero es bastante pequeño en relación con otros libros porque se trata de recopilar, de compilar lo que esos Mm. autores han propuesto. Sí, pero bueno, es una aproximación muy completa como aproximación y creo que la labor la cumple muy bien. Es decir, te presento todo este mapa, todo este, yo creo que potencial infinito de caminos a coger, ¿no? O sea, si esto fuera una ramificación, sería demasiado ramificada, habría que podar un poco y a partir de ahí cada uno que tire. Y en ese sentido yo creo que sigue valiendo. Te quería preguntar por esta relación complicada entre Media Studies, Game Studies, una pregunta que nos hacemos mucho en privado y en público. ¿Son los Game Studies una disciplina? ¿Son un objeto de estudio? Hubo como una contracción de todo el mundo junto y luego una expansión. En España, que vamos un poco con muchos años de retraso, nos hemos juntado ahora en un DIGRA desde hace unos 3 años y estamos yendo todos juntos, pero luego también ves que cada uno tiene su disciplina madre y que el de literatura sigue siendo de literatura, el de arquitectura sigue siendo de arquitectura, y hay como este ir y venir, ¿no? Entre Media Studies y Game Studies que creo que tú ejemplificas muy bien y que has manejado bastante bien. Sí, bueno, yo creo que eso casi que la respuesta un poco depende de cada uno. O sea, para mí, si la tuviera que contestar personalmente, yo siempre digo que yo soy un académico de Media Studies y en un momento dado de mi vida, pues el objeto de estudio han sido los juegos muy intensamente, ahora menos. Y eso es para mí, pero para otras personas creo que te iban a contestar que son Game Studies Academics, ¿no? Que verdaderamente se ha establecido como disciplina. Quizá ahí en el 2001 no existiera como disciplina, sino que era un objeto de estudio interesante, pero yo creo que luego, a lo mejor sobre el 2010 o 15, la gente ya podía llamarse académico de Game Studies. Para mí eso es muy difícil porque cuando yo, digamos, tomaba el biberón como, como investigadora, no existía esa disciplina y me cuesta porque además no, o sea, además yo he perdido un poco el interés, digamos, académico por seguir cavando ahí y me he ido moviendo, entonces no quiero atarme al objeto de estudio, igual que no me até tampoco al hipertexto. Pero creo que quizá haya otros investigadores que te contentes que sí, que son Game Studies researchers y van a seguir toda su vida haciendo Game Studies. Pero fíjate como tú ahora estás, entre comillas, fuera de los Game Studies, pero estás con el Otome, que son videojuegos pero no han sido un objeto de investigación de los Game Studies hasta hace muy poco. Tú fuiste de las pioneras. Ahora, yo ayer, por ejemplo, revisé un texto para un congreso sobre otomes en China. Empieza a haber un movimiento de investigación del otome. Este texto era dentro de un congreso de Media Studies y no de Game Studies. Con Mm. lo que hay ciertos objetos, Visual Novel, otome, que parece que siguen estando en la periferia y que a veces son los más estimulantes. Sí, a mí es que además otra cosa que me estimula bastante, que me provoca, es cuando la gente desprecia objetos de estudio, o sea, cuando, o sobre todo, pues, digamos, productos de la cultura popular, ¿no? Esto es un poco la misma motivación que tiene históricamente, no sé, alguien como los del centro de la Escuela de Birmingham o Mm, estudios culturales, ¿no? Que dicen, bueno, pues las telenovelas son estúpidas, la gente que ve las telenovelas es estúpida. Pues esto a mí como académico me provoca, yo quiero ver qué son las telenovelas, qué hacen, la gente que las ve no es estúpida, obviamente, etcétera, ¿no? Entonces estos medios de cultura popular, digamos, denostados, a mí me llaman para ver qué es lo que son y qué es lo que hacen y qué es lo que la gente hace con ellos. Y es mm, esta pregunta. Entonces no llegas con ese afán, digamos, moralizante o evaluador, sino un poco más abierto y decir, entonces los juegos Otome son interesantes no solo como juegos, sino porque también cuando miras a los jugadores, a las jugadoras normalmente, algún chico hay, pero casi todos son mujeres, pues surgen un montón de temas que no son estrictos, digamos, lúdicos o videolúdicos, sino que se refieren pues a la vida diaria de estas mujeres, ¿no? A qué es lo que les falta en su, en su vida diaria, qué es lo que echan de menos, qué imaginarios les atraen, por qué les atraen, qué tipo de roles de género, qué tipos de intimidad, con qué tipos de intimidad juegan y exploran en su vida, digamos, de ocio y qué les gustaría poder transportar a su vida, digamos, emocional real y tal. Entonces ahí hay este objeto de estudio aparentemente tan banal y tan denostado, pues es una especie de puerta al mundo íntimo de estas mujeres y me parece muy interesante que un producto que a lo mejor objetivamente es de calidad bastante baja, una cosa producida masivamente con unos clichés tremendos, es capaz digamos, articular una serie de respuestas complejas y muy interesantes sobre situaciones pues de mujeres de hoy en día, ¿no? De mujeres mm. casi como las de Almodóvar, al borde del ataque de nervios por motivos distintos, ¿no? Motivos de pareja o de familia o de falta de la misma, ¿no?
Es muy curioso lo que detectaste de las diferencias entre jugadoras japonesas y jugadoras danesas de Otome y el sentido de la vergüenza, que operaba en coordenadas completamente diferentes, ¿no? Una es la vergüenza por bueno, apartado más social y otras tenían la vergüenza por estar jugando a ese objeto. O sea, era como una especie de metavergüenza de, ay, ¿qué hago yo, una mujer danesa siglo XXI, jugando a juegos que son lo que son, ¿no? Y que reproducen estructuras patriarcales despreciables que yo en mi vida en mi vida real no querría, pues no querría Mm. someterme y no me someto, pero me gusta la fantasía de jugarla, ¿no? Entonces esta contradicción les picaba y les producía una serie de reflexiones pues muy interesantes sobre Mm. cómo se veían a ellas mismas en el mundo. Es que estoy viendo, y esto me va a servir para saltar al siguiente libro, aunque luego te haré otra pregunta antes de saltar, que tu hilo común es mundos de fantasía, pero no desde una perspectiva más analítica, más conceptual, sino vividos. Es Mm, decir, cómo la gente utiliza herramientas, formatos, modos de la fantasía para vivir en esos mundos fantásticos. Creo que es un hilo que se empieza a cocinar aquí. No sé si fue lo que más te atrajo de los videojuegos, pero, por ejemplo, tú y yo que hemos trabajado mucho juntos, pero solo hemos publicado una cosa, el texto que tenemos es una encuesta sobre nostalgia y anime. Y los animes de la infancia son un mundo de fantasía que investigamos cómo se recordaban y cómo se vivían desde una perspectiva, digamos, no otaku. Gente que ha crecido, ha madurado, ha dejado eso atrás, pero lo mira con cierto recuerdo agradable, con calidez, ¿no? Y que, de nuevo, es ese mundo de fantasía, pero analizado según vivido, no según una cosa, ya digo, más teórica, más filosófica. mm. Antes de saltar al siguiente libro, que es el que estoy introduciendo, te quería preguntar qué es lo que más te gusta de los Game Studies y dónde crees que están ahora. Porque has dicho esto de los Game Studies están en otra cosa y tal. Mm, Pues es Sé, que sé que son difíciles, perdona. sí, ¿qué es lo que más me gusta? Pues a lo mejor, jolín, es que esto va a sonar fatal, pero a mí lo que más me ha gustado de los GameStars en todos estos años ha sido la sensación de, pues a lo mejor al principio, sobre todo, que había esa sensación de nadie nos hace caso, a nadie le interesa esto, es un objeto de estudio denostado, esa especie de solidaridad unos con otros y de decir, vamos juntos a intentar luchar por esta injusticia, ¿no? Que es una cosa como muy cutre, que esto te puede emocionar, pero ha habido pues un gran espíritu de camaradería y ahí se han creado unas relaciones, pues la gente que ahora todos empezamos ahí un poco como estudiantes de doctorado, ¿no? Prácticamente. Y ahora, pues 20 años después, muchos están en posiciones, pues eso, en cátedras y tal. Y esa red de contactos y de solidaridad ha seguido funcionando y ahora mismo a mí me funciona pues a nivel de otros proyectos en los que nos apoyamos unos a otros, nos enviamos doctorandos para un sitio y para otro. O sea, ha sido como una especie de refugio bastante, pues humanamente bastante maravilloso, ¿no? Y a lo mejor yo creo que hay algo pues no lo sé. Me imagino que si uno entra en un área de estudio que ya está muy establecida, digamos, no sé, Mm, comedias de Aristóteles, digo de Aristóteles, de Eurípides, una literatura griega, una literatura que ya no produce más, pues es una cosa mucho más rígida o mucho más formal y tal. Pero esto, en los que teníamos todos la misma lucha de reconocer el objeto de estudio, pues crea otra solidaridad, ¿no? Y ya sé que eso no tiene nada que ver con lo que es la cuestión de fondo. Y luego, ¿dónde están ahora? Pues ahora yo veo que hay bastante división, que la gente no se escucha. Al principio, cuando había Digra, yo iba a todas las charlas, todas las ponencias que eran sobre cosas como el uso de la inteligencia artificial para producir niveles. O sea, yo no tengo ni idea de algoritmos ni de nada, pero yo ibas a todo, ¿no? Y ahora es que la gente me parece que no está dispuesta a escucharse, quizá también porque el volumen ha crecido tanto que mm, no sé, si yo soy de estudios de género, solo voy a los 5 papers que son de estudios de género. Y si soy de usability, solo voy a los 5 papers de usability. Entonces es una especie mm, al menos es la impresión que me ha dado las últimas veces que he ido a Digra, y la verdad es que llevo un par de años sin ir, porque precisamente no me parece que esa conversación, esa solidaridad, esa camaradería, no me parece que, no la veo como la veía al mm. principio. A lo mejor esto es No, muy... no es un detalle menor porque al final lo que estás reivindicando aquí es que la academia es una comunidad de pensamiento, donde se puede hacerse un intercambio, donde se puede pensar juntos, donde se debería regir todo por el rigor académico y el rigor de pensamiento, pero por cierta amabilidad, ¿no? Por cierta academic kindness, que me gusta a mí reivindicar, que no quiere decir ser un cursi, sino ser amable porque quieres pensar con los otros, ¿no? Y al final es verdad que esto para bien y para mal es lo que es la academia. Para mal, en el sentido, creo yo, de algo que apuntas, ¿no? Como al final te vas solo con tu pequeño apartado de interés
e incluso cómo las modas dominan lo que vas a hacer y lo que no vas a poder hacer, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ahora los Game Studies están mucho en una sociología reivindicativa, vamos a decir activista, pero no del todo conectada con la escuela de Birmingham, que es una cosa que suelo echar de menos, ¿no? A mí me gusta los estudios culturales y echo de menos aquel pozo, aquel sustrato cultural. Y luego esta idea de lo que hacemos son estudios del jugador, Gamer Studies, que llamo yo, ¿no? Es decir, Game Culture Studies, que en realidad es Gamer Studies, y quizá creo yo que ese enfoque es lo que ha llevado a que otros reivindiquen los orígenes literarios, reivindiquen lo que se parece a, vamos a decir, a Film Studies, a la parte más analítica de Media Studies, no sé, pensando en voz alta, pero es verdad que creo que ahí hay una tensión que vamos a ver por dónde va en los siguientes años, pero es volver al texto o centrarse en lo que hacen las comunidades dentro de una cierta idea de activismo post-escuela de Birmingham. Sí, pero incluso además ahora han surgido otras subcomunidades, ¿no? Que ya tienen sus propias conferencias, ¿no? De grabar la entrevista estábamos hablando de la historia de la conferencia sobre historia de videojuegos, que es una Mm, específica mirada, digamos, o manera de aproximarse al videojuego. Pues luego hay la de filosofía de videojuegos, es ujú, decir, se están creando otros espacios de pensamiento que me parece que para gente que piensa a lo mejor que Digra no les ofrece mm. ese espacio para poder desarrollar esos temas, ¿no? Entonces también nos estamos fragmentando, ha habido una especie de unión, de crecimiento enorme y ahora hay una fragmentación que quizás sea también sana, ¿no? No lo sé. Sí, ya digo que yo lo cuento como con cosas malas y buenas. No voy a hablar mal de historia porque soy el copresidente, pero es verdad que hay la necesidad de hacer una solo de historia porque los de historia a lo mejor no podemos ir o no podemos, no tenemos tanto hueco cuando vas a uno general donde la moda es precisamente otra cosa, ¿no? Análisis de comunidades o... Esto nos llevaría una hora más de podcast. Identidad de jugadores que pues a mí no me interesa, entonces no voy. Gracias por decirlo tú. Porque a mí lo de la identidad en general no me interesa, yo soy bastante más budista con esto y es un tema que eclipsa muchos estudios académicos en muchas áreas diferentes. Creo que vosotros, lo de las identidades de los jugadores, identidades de la comunidad, y digo vosotras porque ahora voy a meter también a Lisbeth Klastrup, lo lleváis de nuevo de una manera mucho más práctica y mucho más efectiva, mucho más fructífera, porque el siguiente libro que vamos a comentar, que lo voy a compartir aquí en pantalla, es Transmedial Walls in Everyday Life, mundos transmedia en la vida diaria. Y aquí lo que hacéis no es este estudio, vamos a decir, más orientado hacia la identidad y la expresión de la identidad, sino de nuevo a la idea de lo vivido, ¿no? De cómo hay prácticas, hay rutinas, hay comportamientos que se reproducen en la vida individual y la vida de comunidad que conecta con mundos de ficción. Y aquí yo estoy más o menos intentando presentar el libro, no sé si es una buena descripción o no, pero creo que superáis aquella idea del transmedia de Jenkins, que era también como mucha tipología y una cosa muy técnica y no acaba de quedar claro, llevándolo de nuevo a tierra, aterrizándolo a la vida diaria, a las prácticas, a las costumbres. Em, Recuerdo que me enseñaste el año pasado metodologías y estudios y ejercicios para poder hacer y era TikTok, seguir una idea, seguir un hashtag, ver cómo la idea evoluciona en una red social y en otra. Cuéntanos un poco este libro. Pues A ver, sí, ¿lo he resumido bien, más o menos? sí, me parece muy bien. Siempre los resúmenes de manera que parecen unas cosas muy bien hechas y muy inteligentes. Así. Digo, eso es verdad, es así. Bueno, pues sí. En la portada, para los que lo están viendo en casa, no sé si queda claro que se ve que es un brazo con un tatuaje, Mm, que nos dio permiso el chico que tenía ese tatuaje y si no lo reconocéis, pues es del Señor de los Anillos, ¿no? De las películas, una escena de la película. mm. Y bueno, esto es un ejemplo a lo mejor bastante bueno de este tema del enganche de los mundos de ficción con la vida real. O sea, siempre hemos tenido una especie de interés de nuevo digo, la gente corriente, entendido de manera que es la gente que no es fan o que no se declara a sí misma como fan, o sea, es gente que no utiliza gran parte de su vida ni de su identidad en un mundo de ficción específico, pero es gente pues que a lo mejor llega a casa del trabajo y se entretienen con una cosa o con otra, pero que no, en realidad tampoco les llena, les ocupa todo el tiempo libre, ¿no? Entonces teníamos este enfoque porque nos parecía que todos los estudios sobre usos de medios, sobre todo de medios de cultura popular, siempre se centraban en la figura del fan, ¿no? Esto lo hace mucho Henry Jenkins, que lo hace muy bien, es decir, pues la gente sobre todo estos fans que producen, porque es mucho más fácil Mm, observar la producción que de un modo intentar investigar qué es lo que la gente piensa dentro de sí misma, ¿no? Entonces, claro, hay muchísima atención sobre la gente que se disfraza, la gente que hace cosplay, la gente
que produce, ¿cómo se llama? Fanfiction y todo esto, pero en realidad es una minoría cuando hay una gran mayoría de gente que no utiliza mucho tiempo, pero para quien a lo mejor, no sé, ver Harry Potter cuando tenían 12 años les hizo plantearse cosas de una manera y fue un momento muy importante en su vida, o como el ejemplo que tú decías antes sobre gente que ve anime cuando son pequeños, que la historia de Heidi les impacta, pero luego uno sigue con su vida normal, ¿no? Entonces era mucho esa idea de decir, vamos a enfocarnos a la gente corriente, que gente que no es fan, qué importancia tienen estos mundos de ficción en su vida normal y qué tipo de operaciones hacen, cómo a esta gente les ayuda pues a reflexionar sobre cosas, a replantearse su propia existencia y a veces pues sí tiene una manifestación como un tatuaje, pero no necesariamente, ¿no? Entonces esta es esa especie de, siempre esas ganas de ir contracorriente, de decir, no vamos a mirar a los fans acérrimos, vamos a mirar a la gente corriente. Y luego la idea esta también, que decías que la tradición transmedia americana, sobre todo con Henry Jenkins y otros, está muy centrada en el tema franchise, ¿no? O sea, en el tema, Ah, digamos, desde los productores, como esta especie de operación mastodóntica de hacer una película como El Señor de los Anillos, de luego vender merchandise, de cómo todas estas piezas se integran para lograr una maquinaria, digamos, industrial perfecta, en la que todas las piezas cumplan una función y que sea coherente y todo esto. Este no era nuestro interés era efectivamente en quién está en la recepción, qué piensa la gente cuando sigue viendo estas películas, yendo al cine cada 2 años a ver la siguiente entrega, por qué lo haces, cómo esta especie de historia personal de cada uno se engancha con la historia del universo Marvel o de Harry Potter o de lo que sea. Entonces es un poco eso, una idea de profundizar en temas que veíamos que no estaban presentes en la investigación sobre esto y que enganchaba muy bien con todo el trabajo de recepción del que yo venía, que era de videojuegos, ¿no? para quien no lo conozca, que estamos aquí hablando de esto como si todo el mundo lo tuviera que conocer, ¿qué es un mundo transmedia exactamente? ¿O qué es el transmedia? Bueno, pues el transmedia normalmente se define como una especie de sistema coordinado en lo que una historia o un universo de ficción se distribuye a través de distintas plataformas, ¿no? Y, por ejemplo, el ejemplo que acabo de dar, ¿no? De Harry Potter, todo el mundo sabe que empieza con unos libros, después se hacen unas películas, unos videojuegos con Lego, un montón de merchandising, ¿no? De objetos que puedes comprar, te puedes comprar la varita mágica, todo. Y todos estos objetos se refieren al mismo mundo de ficción que en realidad uno puede decir que sí, que el original quizás sean los libros, pero ya se trascienden, ¿no? O sea, hay tantas nuevas versiones o tantas nuevas, nosotros lo llamamos en el libro encarnaciones, de estos universos de ficción que en realidad el universo de ficción lo tratamos como un imaginario, o sea, como algo independiente que existe fuera del libro o de la película, sino que es una especie de idea que la gente tiene. Y esta es Mm. nuestra pregunta, ¿no? ¿Qué hace esta gente con esta idea? ¿Qué función tiene esta idea en sus vidas? Y para algunos llega a ocupar un lugar muy importante, ¿no? Sobre todo en una época en la que la gente pues, no es religiosa Mm. o no hay unos referentes comunes, este tipo de obras suelen tener una labor pues, de introspección personal, facilitan introspección, facilitan pues, un aglutinamiento social en el cual sientes que conoces a otro porque también le gusta lo mismo. O sea, hay un montón de operaciones cognitivas, sociales, afectivas, en las que estos universos de ficción juegan un papel muy importante que va más allá de su valor, digamos, estético o de su calidad literaria o de lo que uno quiera llamar, ¿no? Mm. Sí, Jenkins tenía, que es el que propone esta idea de, bueno, es un experto especialista en estudios de fans, propone esta idea del transmedia y él empieza con una perspectiva muy de el fan es maravilloso, ¿no? El fan es productor, es creativo, el fan es el mejor aliado de una marca y siempre hay esta cuestión, como tú dices, muy americana de vamos a verlo desde la perspectiva de la franquicia. Y luego tiene una propuesta muy rígida, que está bien que sea tan técnica, pero es muy rígida. Transmedia para él es aquello que esparce un universo por diferentes medios, no se repite, no es una adaptación, no repite la misma idea, sino que cada pieza conecta, pero las piezas son autónomas y hay una pieza central. Entonces, el mundo transmedia de Jenkins es, como tú decías, una propuesta empresarial. Es decir, vamos a hacer lo que se hace en Japón con el Media Mix, por ejemplo. Hay una, vamos a decir, una operación comercial que se despieza y se reparte por el mercado. Lo vuestro es lo contrario, es el caos, es el magma de la gente que crea, es vamos a decir, el terreno de la infracción o de estar al borde de la infracción de derechos de autor,
¿no? Uno es el ideal y el mundo del copyright, y el otro es la vida real, el barro, el fango, donde la gente distorsiona, remezcla y el objeto al final se pierde o acaba siendo algo irrelevante. Por ejemplo, el rechazo de muchas comunidades de fans de Harry Potter a Harry Potter. Dicen, no, no, nuestro Harry Potter existe al margen de los libros, al margen de Rowling por cuestiones políticas y es un mundo aparte, ¿no? Los mundos mutan y se transforman. Sí, aparte, una cosa que también queríamos hacer y que, por ejemplo, ahí en el libro hay un análisis de la obra de Lovecraft, como, o sea, lo que popularmente se conoce como los mitos de Cthulhu, desde este punto de vista transmedia, que no es precisamente para ilustrar esta idea de que no es una operación de una franquicia que alguien, pues no sé, como Disney o quien sea, Mm, controla totalmente, sino que es algo que va surgiendo. Hay unos autores que hacen una cosa, otros hacen otra, los fans hacen lo tercero, luego alguien saca un juego de rol, luego es una cosa monstruosa y completamente monstruosa, además pega mucho con Cthulhu, pero completamente desorganizada, pero aún así es un imaginario coherente que a la gente le sirve para algo en su vida real y en sus relaciones sociales y tal. Entonces era esta idea, digamos, de estos imaginarios que cobran fuerza y cobran existencia independientemente de que haya una mano de hierro que intente dirigir el barco, ¿no? Incluso tú mencionas los media mix japonés, que sí que es verdad que es tremendamente comercial, pero incluso los media mix tienen más espacio flexible que las franquicias que estudia Jenkins, ¿no? O sea, por ejemplo, muy a menudo en un media mix hay, cuando ellos registran su propiedad intelectual, siempre se hacen unas cláusulas para el uso derivativo. O sea, ellos mm, ya parten siempre desde el principio de que va a haber doujinshi, de que va a haber gente que va a hacer lo que quiera, y esto de hecho les parece una ventaja porque así se extiende, mm. como un virus, ¿no? Esta idea de tu imaginario se extiende, con lo cual la gente al final va a volver también a tus productos, ¿no? Entonces es como mucho más flexible que la propuesta de Jenkins. Mm. Y hablas de imaginarios, que yo creo que es el concepto central, es un poco, vamos a decir, la brújula que nos ayuda a entender todo esto. Imaginarios compartidos, y estos imaginarios se construyen, fíjate cómo voy a hilar con el siguiente libro, a partir de repetirlos y modificarlos ligeramente y hacer versiones, variaciones. Voy a compartir en pantalla la portada del último libro, Sameness and Repetition in Contemporary Media Culture. Te voy a decir que yo creo que es tu mejor libro. Si fuera un disco, diríamos es el más maduro y el más personal. Y es el más provocador, porque creo que reúnes muy bien lo que has aprendido de Game Studies, lo que has aprendido de esta fractalidad del hipertexto, de cómo los imaginarios mutan en comunidades, de cómo las comunidades viven en unos textos, en unos espacios que necesitan repetirse. Y es un libro, vamos a decir, a la vez muy complejo y muy claro. Yo no sé si lo estoy explicando bien o no, pero en cuanto lo empiezas a leer, dices, vale, va de esto. Te voy a pedir que lo expliques tú, a ver si lo he hecho bien, lo puedes hacer tú mejor. Y creo que venderlo es muy fácil porque de verdad que es un libro muy, muy, muy estimulante, es corto, está escrito con maneras muy, muy libres, con un estilo muy libre, muy accesible y además está en Open Access. Podéis buscarlo en internet, lo podéis comprar que no es muy caro en papel o creo que no es muy caro, me parece que no era tampoco prohibitivo. Creo que Y no. en digital lo tenéis gratis, o sea que es un libro que todo el mundo puede leer. Sí, pues, jolín, otra vez gracias por la introducción. Es un libro en realidad, pues eso, está hecho es producto de una beca que aquí en Dinamarca de la Fundación Carlsberg, los de la cerveza, que son muy generosos con las humanidades, de hecho. Esto siempre me sorprendió al principio de llegar aquí, decir, un cervecero, este señor. Pues este señor hizo una fundación que es súper generosa con las humanidades y ellos... es un sueño, el sueño de todo académico, ¿no? Tú les das un folio en el que dices, pues he pensado escribir esto, sin más detalle, y con ese folio ellos conceden un año de sueldo para que te puedas dejar de dar clases o te vayas si quieres a una cabaña donde te dé la gana, si te deja tu decano y hagas lo que quieras, ¿no? Entonces, es una gran, en ese sentido, a lo mejor por eso es lo que dices de libertad, porque de pronto me habían dejado, pero claro, el contrato es que tenga que ser algo que un lector medio pueda leer. No, no ha de ser una especie de monografía, o sea, tiene que ser una cosa rigurosa, obviamente, pues que se respete, digamos, los usos académicos, hay citas, hay referencias teóricas, hay desarrollo de conceptos, etcétera, pero ha de estar escrito de una manera que le pueda interesar al público en general y ha de hacerse en open access, ¿no? O sea, que sea gratis. Ellos, la función de esta fundación en este sentido es pues obligarnos a los académicos
a que podamos explicarnos de una manera que le pueda servir a la gente y que esto sea fácilmente accesible. Entonces, claro, eso a mí me da una especie de alas para escribir de una manera mucho menos rígida o mucho menos aburrida, diría yo. Y la verdad es que ha sido una experiencia estupenda. Yo no sé si podré volver a hacerlo. Tendré que esperar unos años a ver si me dan otra beca de estas. Pero bueno, entonces esa es la explicación del formato. Y luego lo que hace es que es verdad que junta muchos hilos. El concepto inicial, que fue una especie de nuevo, una especie de afán provocador, ¿no? De es simplemente ver tantas críticas a la cultura popular, a la cultura de los medios que a mí me interesan, como son, pues eso, el videojuego, el manga, la animación. Y ver tanta crítica, digamos, injustificada diciendo que son productos repetitivos, ¿no? Que es una cosa que en realidad siempre es lo mismo, que es una cosa tonta, que cuando la gente llega a la edad adulta ya deberían dejar de ocuparse de esto. Esa es una parte. Y luego la otra parte es los discursos acerca de los algoritmos y de cómo en realidad los algoritmos obviamente son operaciones repetitivas, que un sistema como el de Netflix de recomendarnos cosas lo hace porque repetidamente digamos que nos enganchamos con el mismo tipo de contenido y entonces el algoritmo aprende que eso es lo que nos gusta. Entonces, por un lado estaba esta provocación de la cultura popular o de defender la cultura popular y por otro lado el funcionamiento de nuestra cultura algorítmica, que es también basada en la repetición. Mm, Y sobre el primer tema, pues hice bastante, intenté investigar y escribir sobre cómo en realidad la cultura, digamos, la alta cultura, la ópera, las tragedias griegas, la escultura también está basada en modelos repetitivos. Entonces hago una especie de comparación entre alta cultura, baja cultura, esto es a lo mejor la parte provocadora. Y después hay un desarrollo del argumento de decir, bueno, ¿y qué función cumple esto a la hora de producir arte, a la hora de recibir arte? Y ahora tenemos el nuevo agente que son las máquinas, ¿no? A la hora de mm, recomendarnos arte, de cómo navegamos, de cómo intentamos. Y al final hay incluso una pequeñísima parte sobre inteligencia artificial, pero todo esto está escrito antes de que abriesen ya. ChatGPT. Entonces ya se ha quedado, Hace bueno, poco, Mata Alte, el experto este que siempre te recomiendo en cultura popular japonesa, que vive en Kioto, es traductor, tiene un podcast, tiene un libro muy potente, Pure Invention. En su newsletter decía que él especulaba que gran parte del éxito de la cultura japonesa fuera de Japón es que es algorítmica, pero el algoritmo es humano. Es decir, hay comités, hay unas maneras de hacer que se enseñan, se repiten, están muy basadas en tradiciones que no se desafían abiertamente, pero que siempre había ese pequeño margen de error o esa improvisación o esa imaginación que el humano tiene, ¿no? Entonces creo que es un tema súper candente, el tema de la repetición, ¿no? Y además que lo vamos a tener que entender muy bien si realmente queremos hacer una crítica que no sea apocalipsis, ¿no? Fin de la historia, juicio final, sino que queremos realmente criticar algo como objeto que no hay ni que comprar al 100% ni hay que rechazar antes de entenderlo. Y te quería preguntar, porque se nos va acabando la hora, yo estoy felicísimo con todo lo que cuentas, pero en algún momento la radio nos va a decir fuera, ¿qué es sameness y qué es repetition? Porque además son palabras que tienen un poco de difícil traducción. Si algún día lo traduces, ánimos con traducir sameness, que no es igualdad. ostras, es verdad, no se me había ni ocurrido madre mía, qué problema traducir esto en español. Pues no lo Yo, sé. yo el otro día tuve que traducirlo y dije, para traducir la frase a plurality of sameness, lo traduje como una pluralidad de lo mismo. Claro, sí, pero en realidad tampoco es tan claro en inglés. De hecho, hay el primer capítulo que es un poco conceptual y también filosófico, viendo qué filósofos se han interesado por este tema y tal. Siempre es una cosa muy cognitiva, una cosa de aprender o de... pero es un poco arbitrario la decisión de tener las dos palabras porque muchas veces se usan una por otra, también incluso en escritos filosóficos, o sea, ni siquiera digamos, en el lenguaje corriente. Mm. Pero yo lo que hago en el libro es decir que sameness es una especie de similidad, ¿cómo se diría? ¿Similitud? Ser similar, similitud, sí, Mm, perdón. La cualidad de ser similar, ¿no? O sea, similitud, algo se parece a algo y la repetición es una especie de vuelta a aparecer de exactamente la misma unidad, ¿no? O mm, sea, por ejemplo, yo puedo decir que el traje, la camiseta esta que llevo hoy, se parece a la que llevaba ayer, que a lo mejor era un poco más clarita o un poco tal, mm, pero no es la misma. En cambio, mañana cuando me la ponga otra vez diré, he repetido, ¿no? He repetido mm. camiseta. Entonces, esta parece una cosa totalmente, decir, bueno, ¿y qué más da? Pero claro, en el contexto del libro al final acaba teniendo su importancia porque, por ejemplo, todo el tema algorítmico
em, pues hay una especie de una búsqueda de una similaridad, ¿no? Decir, ¿qué producto? Si te ha gustado esto, también te gustará esto. Cómo estas operaciones se hacen y el tema repetición tiene, sobre todo le doy juego a la hora de hablar de cómo se producen estas, estas obras más, ¿cómo se diría? Casi como de fábrica, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando uno Mm, hace una serie, ha de ser una comedia, los personajes han de ser así o asá, qué unidades se repiten exactamente y qué pequeñas variaciones se introducen, ¿no? Un poco también en el sentido este de Azuma, de la base de datos mm. japonesa, que efectivamente la forma de pensar japonesa sobre esta producción de material de cultura popular es muy afín a esta modo de pensar, ¿no? Pero Muy bueno, no sé si interesante, me he explicado Asuma. bien. No, no, lo he explicado muy bien y aquí aprovecho para colar porque esto al final suele ser una especie de bibliografía improvisada. Muy interesante, Asuma, y muy interesante el último que está traducido al inglés también, que es Philosophy of the Tourist, Filosofía del Turista. Lo digo porque la gente que nos escucha, Susana, yo sé que hacen listas, que apuntan los libros y yo debería hacerlo, pero no lo hago. Se monta la bibliografía de cada programa y te han salido un montón de referentes muy interesantes. El libro además no se limita ni a un medio en concreto, ni a una visión demasiado abstracta de media studies, ¿no? Como muy arriba, muy alto nivel sin aterrizar, sino que en cada capítulo vas saltando de medio o de idea y tienes uno de videojuegos, tienes otro de literatura. Tienes el de cultura algorítmica, ¿no? Mm. Plataformas y todo esto. Y acabas, a partir de casos concretos, acabas haciendo un mapa muy completo. Es decir, en la totalidad de lo que te decía antes de la visión de generalista, ¿no? La visión de generalista aparece a partir de profundizar, de ir como si fueras excavando, ¿no? Bajando a diferentes niveles en diferentes espacios. Esto fue porque ya has tocado tantos palos que te podías permitir combinarlos. Fue por curiosidad, fue inconsciente, porque es un libro muy, 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 muy amplio. Sí, es verdad. Esto un poco tenía la impresión, en realidad muchas de estas cuestiones más filosóficas se podrían explorar con ejemplos de cualquier medio. Pero sí que tuve la voluntad cuando estaba organizando esto de decir, bueno, a lo mejor esto es un atractivo más de dar también es un poco a conocer esta otra visión sobre los medios de cultura popular que me han ido interesando. Entonces, es decir, bueno, pues en este capítulo vamos a tratar este tema, pero va a ser siempre, todos los ejemplos van a ser de series, Mm. series de televisión, ¿no? Y en otro, pues todos los ejemplos son, efectivamente, es el medio del videojuego en otros. Entonces, está también un poco quizá para darle una estructura al libro y que no fuese tan, que no fuese tan caótico como en realidad es. Es decir, estos temas y estos ejemplos o casos o como lo queramos llamar, pues hacen que la estructura parezca necesaria. Está muy bien ordenado y muy bien justificado. Yo te digo, es el libro más accesible dentro de que Understanding Video Games es un manual accesible y que siempre tienes esta claridad que de nuevo para mí es un referente. Conocemos tú y yo gente que si el texto le ha quedado demasiado inteligible lo reescribe para hacerlo más francés y que si puede decir 5 palabras no dice una. Pero yo creo que es síntoma de buen pensamiento saber explicar algo de manera clara y es una generosidad para el lector muy, muy de agradecer. Vamos a ir acabando. Los recomiendo todos, insisto en ello. El más fácil de encontrar es este último, pero creo que son 4 libros. Bueno, el primero es difícil de encontrar, también hay que decirlo. No sé si aquí vamos a decirlo en voz baja, si lo tienes en PDF y circula por ahí. No lo tengo en PDF porque esto es como ¿Sí? antes de la época del PDF y a veces lo he pensado porque incluso a veces en su momento cuando salió pues tenía 10 o 15 y cuando de vez en cuando Pascuas a Ramos alguien me escribía que no se encuentra, me lo puedes mandar, que estoy haciendo una tesis tal, pues los he ido mandando casi todos a doctorados y no me queda más que uno y no... Ostras, en una vitrina con láseres alrededor. A lo mejor habría que hacer PDF, pero te digo que como no, como estoy un poco pensando que está muy pasado de moda, pues no, no me he puesto a hacerlo. Pues a lo mejor hay que pedirle a alguien allí que en un rato libre lo escanee en la facultad. Alguien que tenga, oye, tienes media horita, ponte aquí. Ya hay máquinas que lo cogen y lo escanean. Hay que tenéis dinero, piénsatelo porque este libro hay que recuperarlo. Y quería cerrar, ya te decía, con esta, vamos a decir, esta quinta vía o esta quinta fase, que en realidad es paralela a este libro de Sameness and Repetition, que son tus investigaciones sobre imaginarios fantásticos o, vamos a decirlo mejor, Kioto, Japón en general y Kioto en particular, como imaginario fantástico mediático. Es decir, este
Fantasy Gameland, no sé cómo lo has dicho de alguna manera más, que estás investigando, que yo creo que va a dar también algún libro y que tiene varios proyectos en activo. ¿Cuál es el enfoque de esto? ¿Qué te lleva? Porque tú y yo teníamos que haber grabado este programa hace un año en Kioto, acuérdate. Es verdad. Así que Que coincidimos en una estancia ahí y quedamos varias mañanas para tomar un café y dijimos, me llevo el ordenador y grabamos y tal, pero nunca llegó a pasar. no, porque es que en Kioto hay muchas cosas que hacer, entonces nunca daba tiempo a Sí, sí. hacer esto. No, pues sí, es verdad, esto es a lo mejor un proyecto, pues parte del proyecto es como dicen en inglés self-indulgence, ¿no? Porque siempre pues eso me ha interesado, tema de la cultura popular japonesa y Japón y tal, y bueno, pues es muy atractivo de pronto tener una excusa para pasar un semestre en Japón. Pero luego el proyecto en realidad es porque cuando estábamos haciendo el libro de Transmedia, el libro sobre Transmedia, que era pues eso, ir mirando cuáles son los ingredientes de estas ecologías de transmedia que hay pues las plataformas, como estaba diciendo, están los libros, la televisión, tal. A veces aparecía como otra plataforma el tema del espacio, ¿no? Del espacio en el mundo real, digamos, de los lugares en el mundo real, que a veces juegan un papel en estas ecologías. Por ejemplo, yo he ido con mi hija, que era muy fan de Harry Potter, hemos ido a Inglaterra a ver los estudios donde se rueda, o los colegios en Oxford que están inspirados, la escalera del King's College y tal. Mm, Entonces, esto de cómo se enganchan estos lugares que dan lugar a peregrinaciones de fans y de otro tipo de gente, pues siempre me ha interesado y decir, bueno, ¿qué papel tiene esto? ¿Cómo un lugar en el mundo real puede mediarse de tal manera que adquiere otro significado? Y en realidad esto no es diferente de todos los significados que los lugares adquieren pues a través de su historia, ¿no? Pues esto de el Madrid de los Austrias, pues claro, o sea, el Madrid de los Austrias es los edificios que han construido y tal, pero también hay una serie, una especie de mitología que surge de unas calles, de mm, unas cosas que han pasado, pues el París de los años 20 todavía hay algunas calles, algunos bares, todo esto. Entonces, para investigar este tema de los imaginarios que surgen al tanto de los lugares, pues hice una propuesta de hacer un estudio sobre los imaginarios populares que viven y que se respiran en Kioto, y la envié hay una asociación que se llama JSPS en español, Japan Society for the Promotion of Science, la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia, que otorgan becas a investigadores extranjeros que quieren pasar un tiempo allí y tal. Entonces les hice la propuesta y me dieron una beca. Y efectivamente fueron 6 meses que estuve por ahí dando vueltas y haciendo observaciones, dónde va la gente, qué hacen, haciendo entrevistas, tanto a los visitantes como a los que gestionan espacios de este tipo, ¿no? Pues como el Museo Manga y cosas así. Y de todo esto, pues ahora estoy trabajando junto con otros compañeros, que tú también eres parte de este proyecto, en una publicación, un libro. Y bueno, me parece un tema muy bonito porque todos tenemos esa ciudad o ese lugar que está enganchado a alguna memoria, en realidad falsa porque son ficciones, pero que tiene tanta importancia o más que, pues no sé, la historia del lugar mm. otro tipo de imaginarios o de apéndices semióticos que uno pueda ponerle a los lugares en el mundo real, ¿no? Es que fíjate cómo combina la repetición, porque al final el Kioto que tenemos en mente, si no has estado, lo conoces a base de repetir o de que se repitan las mismas ideas, ¿no? Ves una película, ves otra, dices, ah, Kioto es esto, ¿no? Combinas esta idea de un mundo transmedia, o sea, Kioto es un mundo de ficción transmedia, es un mundo real, pero es un mundo de segundo orden que consumes a través de los medios. Combinas esta reivindicación de lo popular, ¿no? Que es para mí la buena herencia de Birmingham, que es lo que deberíamos recuperar en otras partes que se dicen estudios culturales hoy en día, pero que son, bueno, locuras que no vamos a tocar. Em, Combinas esta idea de la comunidad, ¿no? Un poco y de lo vivido, que para mí es una palabra muy importante. De hecho, insisto en lo vivido porque tenía por aquí el libro, tengo una pila de libros, creo que está aquí, sí, El pensar el juego, y perdona que acabe con promoción, pero acabo de caer cuando te hacía toda esta definición y esta explicación de tu trabajo que tu capítulo en Pensar el juego, el primer libro de la serie Ludografías, aquí lo tengo para quien lo esté viendo en YouTube, precisamente es una ludobiografía. Tú lo que haces es proponer esta idea o bioludografía, ¿no? Videojuego, vida y método, de recuperar lo vivido para entender nuestra relación con los medios, no por narcisismo, por esta... Hoy en día, cuando alguien quiere hacer research, investigación de sí mismo, dice, no, no, es autoetnografía y ya está, ¿no? Tú lo que propones es algo diferente, propones que lo vivido es un objeto académico válido. ¿Vale? Y creo que lo de Kioto va a dar frutos muy interesantes. Yo te agradezco que nos hayas metido por ahí también de alguna manera. Y es un proyecto que yo sigo con mucho interés, porque es verdad
que hoy en día, y esto lo hemos hablado mucho con Fundación Japón, las cosas que hacemos con ellos, la idea del otaku que siente que conoce Japón a fondo pero nunca ha estado, tiene muchos peligros. De hecho, el último Ryoga Gotoku tiene un personaje que fetichiza Japón, es fan de Kurosawa y tiene Japón idealizado y se enfrenta con el personaje japonés porque el personaje japonés no corresponde con la idea que él tiene de Japón, ¿no? O sea, tiene muchos peligros, pero a la vez es incuestionable. O sea, creo que no hay que romperla del todo, ¿no? Es una idea que hay que ponerla en contexto y decir, tú y yo hemos vivido en Kioto un tiempo, no muchos años, pero hemos vivido un tiempo, lo hemos conocido, pero nuestras vivencias, vamos a decir que se superponen a años previos, y esto pasa mucho con Yakuza, con Ryoga Gotoku, ¿no? De haber conocido estas ciudades. Yo fui a Okinawa habiendo jugado al 3 y a Hokkaido habiendo jugado al 5 y decía, pero si es que esto está aquí, 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 ¿no? Y flipaba. Y sé que has tenido la misma experiencia hace poco en Okinawa. Sí, 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 es una Y maravilla. perdona todo el excurso que he dado para intentar ligarlo todo, ¿eh? Y en Yokohama. Sí. Pero esto precisamente, o sea, tú vas caminando, si vas caminando por estas calles con una persona que no haya tenido esta experiencia y tú vas ahí totalmente maravillado por este canal sucio y estas cosas que hay y la otra persona es, pero bueno, pero no íbamos al templo de tal que es lo que tenemos que ver y no esto. O sea, esa especie de otra ciudad fantasmal que está encima, que está superpuesta y a la que tienes acceso. Y obviamente esto no es diferente de, pues todos conocen a la gente que hace turismo, la gente que va muy preparada, ¿no? La gente que sabe un montón de cosas antes de llegar, pues tiene otra experiencia. Esto se conoce también en Tourism Studies, esta especie de creación de expectativas y de que el valor de las cosas ya lo llevas, lo tienes claro incluso antes de llegar. Em, pero, o sea, no es diferente de esto, pero aún así hay una especie de entusiasmo y de movilización de una cosa afectiva muy, muy, muy potente que yo no lo veo, pues por ejemplo, cuando uno va en plan por obligación al templo uno, al templo 2 y al templo 3, yo veo que esa gente no lleva el mismo tipo de experiencia consigo cuando van por Kioto o por otro sitio, ¿no? Entonces me interesa muchísimo porque es una especie de, uno se labra su propio camino o se prepara una especie de experiencia casi, casi trascendental a través de Mm. hacer esta conexión con la cultura popular. Yo estuve en Yokosuka, fuimos un día a Yokosuka y los dos somos académicos con formación en Japan Studies, cultura popular, cultura tradicional japonesa, somos analíticos, rigurosos, fríos, lo que tú quieras. Pero yo como tú, en Yokosuka, que es donde pasa Shenmue, le decía a Bea, la parada de bus. Y era una sucia parada de bus, gris, aburrida, pero yo tuve que ir a hacer una foto a la parada de bus donde cada día en Shenmue cojo el bus para ir del centro al puerto a trabajar. Y no fuimos al puerto porque me daba un poco de vergüenza y faltaba tiempo, pero casi me voy a ver containers de puerto y a pasear allí entre que me hubieran echado seguramente, o a lo mejor ya están acostumbrados, ¿no? A que vayan locos y decir, No mira, este serías quiere el estar... primero. Pero fíjate, ves, en esa situación, si te hubieras encontrado a otro que va a hacer lo mismo, hubiera sido aún mejor, porque hubierais podido compartir ese momento juntos, ¿no? También está la conexión esa de mirarse unos a otros y decir, "Ah, tú también eres de estos". Mm. Ahora estás con algún Ryoga Gotoku también, ¿no? Estás con el... Sí, es que estaba revisitando el 3 porque lo había dejado en su momento hace muchos años, porque el sistema, no sé si te acuerdas, si tú lo jugaste cuando salió, porque era una cosa tan horrible el sistema de combate, que todos los enemigos se defendían de una manera que era imposible y como lo han remasterizado, Hay que jugar en fácil, ¿eh? ya, ya, pero aún así era horrible. Y lo dejé sin... Y entonces, como lo han, ¿cómo se llama? Mm. Remasterizado en Sí, sí, español. en PlayStation 5, 4 y Ahora 5. es mucho mejor. O sea, y entonces dije, ah, pues lo voy a jugar entero porque me faltaba. Y en preparación, antes de jugar el 8 que, que es lo que viene ahora. Pues cuando lo juegues y quieras algún día hablar de Ryoga Gotoku a fondo, podemos dedicar otra hora solo a Yakuza, Ryoga Gotoku, pero ahora ya llevamos más de una hora, ha sido súper interesante, vuelvo a recordar los libros que hemos comentado, Literatura Digital, El Paradigma Hipertextual, libro dificilísimo de conseguir, Understanding Video Games, está a punto de salir la quinta edición, Transmedial Walls in Everyday Life y por último Sameness and Repetition in Contemporary Media Culture, con un quinto libro o libros de esta línea de investigación de Kioto, que espero que salga algún día, y seguro que muchas más investigaciones por delante, muchas más vías locas a explorar, muchas más, vamos a decir, objetos menores a reivindicar y muchas más aventuras. Susana, muchas gracias. No sé si quieres decir algo más, me he dejado algo. Muchas gracias. Nada, ha sido, vamos, un placer y sobre todo sentirse tan apreciada. Muchas gracias por haber leído todo esto y espero que a alguien le pueda interesar.
Seguro que sí. Y voy a acabar también diciendo que fuiste keynote del primer congreso de Digra España, en el 21, y diste la keynote de clausura, precisamente con un manual de cómo empezar en los Game Studies, cómo vivir en la academia. De nuevo, lo he vivido como una cuestión muy importante. Quien tenga algo de interés, la tiene en YouTube, la puede buscar, si me acuerdo, la enlazaré en la descripción de este programa y del YouTube, y es una charla súper interesante. Como esto es radio, ¿quieres que nos vayamos con alguna canción? Yo creo como hemos estado sacando los temas de Yakuza, que, bueno, Ryoga Gotoku, que ahora ya quieren que no se diga Yakuza. Yo creo que una de las canciones, ¿no? ¿Eso se puede conseguir? Sí, hombre, sí, sí, sí. Acabaremos Para ver si podemos atraer a más gente a nuestra secta. con el Baka Mitai, que es la canción que hay que Bakamitai. cantar. Baka Bakamitai, Mitai es la mejor, es el himno. En YouTube no va a sonar, pero los que estáis en Radio Cambrils o en el podcast, nos despedimos con Baka Mitai cantando Dame Dané muy intensamente, mirando a Whisky. Susana, muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Cuando quieras ya sabes dónde estamos. Hasta pronto. Adiós, hasta pronto, adiós.